Historia de mis ancestros más antiguos de los cuales estoy muy orgulloso descendiente. 14 de septiembre de 1284, Alfonso X, el Sabio, mi abuelo 24, 25 y 27, rey de Castilla y León, emperador y rey de los romanos, abuelo materno de Dom Dinis, rey de Portugal, reconquista la ciudad de Cádiz en moros. Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla y León, emperador y rey de romanos, nació en Toledo, el 23 de noviembre de 1221, y murió en Sevilla, el 4 de abril de 1284, era hijo de Fernando III. El Santo, rey de Castilla y León e Isabel de Suabia, reina de Castilla y León, nieto paterno de Alfonso IX, rey de León y Castilla y Berenguela, infanta de Castilla, reina de León y Castilla y nieto materno de Felipe de Hohenstaufen, duque de Suabia, rey de Germania, hijo de Federico Barba Ruiva, emperador de la Santa Imperio Romano Germánico e Irene Angelina, hija de Isaquios II, emperador de Bizancio. La reconquista de la ciudad de Cádiz a los moros. El 14 de septiembre de 1262 el rey Alfonso X, el Sabio, reconquistó la ciudad de Cádiz, liberándola de la ocupación musulmana. Bajo el reinado del monarca de Castilla, el almirante don Pedro Martínez conquistó la ciudad de Cádiz al rey de Fez. Tras la vuelta de la antigua Alcanátif, posteriormente llamada el Gran Puerto de Santa María por el propio rey, los soldados entraron en la actual capital, entonces despoblada y en condiciones ruinosas. Los musulmanes fueron expulsados y la ciudad fue repoblada con castellanos del norte, concretamente de la zona cantábrica. Los primeros asentamientos tuvieron lugar en el llamado Barrio del Pópulo y en 1265 se le concedió el título de villa. Poco después la diócesis de Asidonia se trasladó a Cádiz. La iglesia de Santa Cruz o Sevela es el templo con más historia de la ciudad. La tradición dice que fue construida sobre el solar de una antigua mezquita musulmana. Fue construido a petición del rey Alfonso X. Biografía. Alfonso X, el Sabio, o el Astrólogo, fue rey de Castilla y León desde 1252 hasta su muerte en 1284. Alfonso fue el hijo primogénito de Fernando III, el Santo, rey de León y Castilla y de Beatriz de Suabia, quien por ascendencia materna derivó sus aspiraciones al trono imperial germánico, hija de Felipe de Suabia, rey de Germania y rey de los romanos e Irene Angelina de Constantinopla, y nieta del emperador alemán Federico, y el Barba Roja, del Sacro Emperador Romano. Fue declarado heredero de la corona el 21 de marzo de 1222, con apenas 4 meses de edad, en un acto celebrado en la ciudad de Burgos. Su nodriza fue Urraca Pérez y su ayudante García Fernández de Villamayor, domo mayor de la reina Berengaria de Castilla y marido de Mor Arias del linaje gallego de Limia. El infante creció con sus tutores en Villaldemiro y Celada del Camino y también pasó parte de su infancia en las propiedades de sus cuidadores en Allariz, donde aprendió gallego-portugués que años más tarde utilizaría para escribir las cantigas de Santa María. Siendo aún infante participó en la toma de varias plazas andaluzas, entre ellas Murcia, Alicante y Cádiz, en la Reconquista durante el reinado de su padre, Fernando III, el Santo. A finales de 1246, el infante Alfonso apoyó la causa del rey Dom Sancho II de Portugal contra su hermano, el conde de Bolonia, futuro Dom Afonso III, rey de Portugal, con un ejército que incluía a varios nobles de los reinos de León y Castilla. Si bien, el infante castellano, al darse cuenta de las dificultades de la empresa o porque su padre le presionaba para que hostigara a Sevilla, ya había convencido al rey portugués para que le acompañara a Castilla en marzo. Sin embargo, como rey, Alfonso X tuvo que renunciar a la posesión del reino del Algarve, por el Tratado de Badajoz del 16 de febrero de 1267, así como a sus aspiraciones sobre el reino de Navarra. En 1260 conquistó e incendió Rabat. En política interna tuvo que afrontar rebeliones, incluida la de los mudéjares, moros en territorios controlados por cristianos, en 1264, y el problema sucesorio en los últimos años de su reinado. Casado desde el 29 de enero de 1249 con Violante Infanta de Aragón, hija de Jaime y el Conquistador, rey de Aragón, Valencia y Mallorca y Yolanda, princesa de Hungría, el monarca tuvo sin embargo varios hijos ilegítimos. Su primogénito legítimo y heredero al trono, Fernando de la Cerda, murió en 1275.
Alfonso X pasó a defender los derechos de sucesión del nieto primogénito de Fernando, Alfonso de Leserde, pero Sancho IV, mi abuelo 24 y 26, su segundo hijo y hermano de Fernando, reclamó para sí la sucesión, recibiendo un poderoso apoyo para su causa. Alfonso X solo mantuvo la fidelidad de Murcia y Sevilla, ciudad en la que vivió durante sus últimos meses, bastante aislada y apoyada solo por un pequeño número de sus antiguos colaboradores. A pesar de haber desheredado a su hijo Sancho por decreto del 8 de noviembre de 1282, sería coronado tras su muerte como Sancho IV, el Valiente, rey de Castilla y León. Durante su reinado, Alfonso impulsó la economía, destacando en 1273 la creación de la Mesta, institución que representaba a los pastores y ganaderos. En León y Castilla en aquella época esta actividad tenía más importancia económica que la agricultura. Impulsó la repoblación de las tierras conquistadas a los musulmanes, particularmente en el Reino de Murcia y la Baja Andalucía. Fundó Villarreal, la que más tarde sería Ciudad Real, en una zona controlada por órdenes militares. Pero esencialmente era un legislador. Compuso, en castellano, las obras legislativas Fuero Real de Castela y el Código de las 7 Partidas, además de obras sobre Historia de España, Primera Crónica General de España, e Historia Universal, Grande General Estourie o General Estourie. Habiendo invertido grandes esfuerzos y dinero, en vano, en obtener la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Alfonso X, el Sabio, murió, en Sevilla, el 4 de abril de 1284, a la edad de 63 años. Fue enterrado en la Catedral de Sevilla y su corazón quedó en Murcia. Aportes a la cultura. Al igual que Dom Dinis, rey de Portugal, su nieto, Alfonso X, fomentó la actividad cultural a diferentes niveles. Realizó la primera reforma ortográfica del castellano, lengua que adoptó como oficial en detrimento del latín. El objetivo sería desarrollar la lengua vernácula de su reino, según el historiador Juan de Mariana. La famosa Escuela de Traductores de Toledo reunió a un grupo de eruditos cristianos, judíos y musulmanes. Fue principalmente aquí donde se llevó a cabo el importante trabajo de traducción de textos de la antigüedad clásica, desarrollado mientras tanto por científicos islámicos, a lenguas occidentales. Estos trabajos fueron los principales responsables del renacimiento científico de toda la Europa medieval, que incluso proporcionarían los conocimientos necesarios para el posterior periodo de descubrimientos. La verdadera revolución cultural que impulsó fue calificada como el Renacimiento del siglo XIII, pero la obra más difundida y traducida durante el reinado de este intelectual fue la Biblia. Sin embargo, a través de eruditos judíos, también patrocinó una traducción del Talmud. Pero tras la revuelta encabezada por su hijo Sancho, persiguió a la comunidad judía de Toledo, encarcelándola en sus sinagogas y derribando sus casas. Alfonso X fue también un generoso mecenas del movimiento trovador, y él mismo fue uno de los mayores trovadores y poetas en lengua gallego-portuguesa, la lengua más utilizada en la poesía ibérica del siglo XIII, con 44 de sus canciones, de amor y principalmente de burla y maldición. Su obra más reconocida son las Cantigas de Santa María, un cancionero sagrado sobre los prodigios de la Santísima Virgen, en un total de 430 composiciones, musicalizadas. También colaboró en el Libro del Saber de Astronomía, obra basada en el sistema ptolemaico. Este trabajo contó con la participación de varios científicos que el rey había reunido, y a los que proporcionó medios de estudio e investigación, habiendo incluso ordenado la instalación de un observatorio astronómico en Toledo. Compuso las tablas afonsinas sobre las posiciones astronómicas de los planetas, basándose en cálculos de científicos árabes. Como homenaje a su influencia en el conocimiento de la astronomía, se atribuyó su nombre al cráter lunar Alfonso. Otras obras con su aportación son el Lapidario, un tratado sobre las propiedades de las piedras en relación con la astronomía, y el Libro de los Juegos, de temas lúdicos, ajedrez, dados y mesas, familia de juegos a la que pertenece el backgammon, practicado por la nobleza de la época. Familia y descendencia. Alfonso X tuvo varios hijos naturales antes de casarse con doña Violante, infanta de Aragón, mi abuela número 25 y 27. Con María Afonso de Leao, su tía, hija ilegítima del rey Alfonso IX de León, y Teresa Gil de Soberosa, viuda de Álvaro Fernández de Lara, tuvo Berengaria. Se casó con Pedro Núñez de Gusmão, murió joven y sin descendencia. Posteriormente,
con Elvira Rodríguez de Villada, hija de Rodrigo Fernández de Villada, quien luego se casó con el meirino mor de Leao, Gonzalo Morán. Tuvo Afonso, el Niño, señor de Molina y Mesa por su matrimonio con Branca Afonso de Molina, hija de Afonso de Molina y Mafalda González de Lara, con quien tuvo 2 hijos. Fue uno de los colaboradores más fieles de su padre. Tuvo 2 hijas con doña Mayor Guillén Pérez de Guzmán, mi abuela número 24 y 27, probablemente la relación más estable y duradera del infante antes de su matrimonio. Doña Beatriz de Castilla, casada con el rey Dom Afonso III de Portugal, mi abuelo número 23 y 26, en 1253 y madre del rey Dom Dinis de Portugal. Doña Urraca Afonso casada con Don Joao Fernández de Castro, mis abuelos número 23 y 26. En 1240 ya estaba pactado el matrimonio del infante Alfonso, que aquel año cumplía 19 años, y doña Violante, infanta de Aragón, mi abuela número 25 y 27, de 4 años, según se desprende del testamento de rey Jaime, de 1 de enero de 1241, el contrato de matrimonio se firmó en Valladolid el 26 de noviembre de 1246, los testigos del documento fueron, entre otros, Morarias, viuda del ayudante del infante, García Fernández de Villamayor, y Urraca Pérez. La boda real se celebró el 29 de enero de 1249. De este matrimonio nacieron Berenguela de Castilla, señora de Guadalajara, estaba comprometida con Luis Capeto, hijo y heredero de Luis IX de Francia, pero a su muerte en 1260 ingresó en el convento de las Huelgas. Beatriz de Castilla, marquesa de Monferrato, casada en agosto de 1271 con Guillermo VII de Monferrato. Eran los padres de la emperatriz consorte bizantina Irene de Monferrato, casada con Andrónico II Paleólogo. Fernando de la Cerda, casado con Branca de França, hija de Luis IX de Francia, de quien nacieron Fernando y Alfonso, los infantes de la Cerda. Leonor de Castilla, doncella. Sancho IV, mi abuelo 24 y 26, casado con doña María Afonso Teles de Manases, mi abuela 24 y 26. Luego se casó con doña María de Molina en junio de 1284. Sancho IV fue el sucesor de Alfonso X. Constanza de Castilla, monja del monasterio de las Huelgas. Pedro, señor de Ledesma, Alba de Tormes, Salvatierra y Miranda, marido de Margarita de Narbona, padre de Sancho, el de la Paz. Juan de Castilla, señor de Valencia de Campos, Oropesa, Ponferrada, Castroverde y otros lugares. Se casó 2 veces, la primera con Margarita de Montferrat y la segunda con María Díaz de Haro, señora de Vizcaya, hija de Lope Díaz de Haro y Joana Afonso de Molina. Con descendientes de ambos matrimonios. Isabel de Castilla murió joven. Violante de Castilla, casada con Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Jaime de Castilla, señor de Oscameros, sin descendencia. Tuvo otro hijo de madre desconocida, que era menor de edad cuando el rey Alfonso X otorgó su testamento en enero de 1284. Martín Afonso, abad de Valladolid, mencionado en el codicilo del rey Alfonso.